En esta carta que le enviamos a los tres presidentes, valoramos los esfuerzos que están haciendo frente a la crisis en Venezuela. Creo que los tres tienen un rol crucial que cumplir para ayudar a solucionar esa crisis. Pero lamentablemente hemos visto propuestas de los tres presidentes que son propuestas que desconocen la realidad en Venezuela y que desconocen estándares internacionales en materia de derechos humanos. Una de estas propuestas que nos preocupan, como tú señalas, es esta idea que ha presentado el presidente de Brasil sobre repetir la elección. Repetir la elección no tiene mayor sentido, porque un principio básico de la democracia es que cuando hay elecciones, el que gana asume el poder. Y no tendría ninguna justificación que por el hecho de que Maduro no está dispuesto a publicar los resultados o a reconocer los resultados, se haga nuevamente una elección. Eso sería inadmisible en cualquier país del mundo, lo sería en México, lo sería en Brasil, lo sería en Colombia, y sobre todo sería inadmisible en Venezuela, donde los votantes y los miembros de la oposición en muchos casos han literalmente arriesgado su vida para participar en estas elecciones, para ir a votar, para presentarse en las elecciones, en un contexto que ha sido enormemente desfavorable y donde ha habido múltiples violaciones de derechos humanos. Ahora, el presidente de México en los últimos días se ha desmarcado pues de estas iniciativas tanto de Brasil como de Colombia y pues ha mantenido él su posición en torno a la necesidad de que se divulguen estas actas electorales. ¿Cómo ves esta posición? Creo que es una lástima que el presidente López Obrador renuncie al liderazgo natural que tendría México sobre esta situación. México es uno de los grandes países de nuestro continente. Tiene una influencia importantísima en esta crisis y por lo tanto creo que tiene que asumir su liderazgo y su responsabilidad. Creo que estos esfuerzos del presidente López Obrador por andar con excusas, para no ejercer ese liderazgo, para no participar de este mecanismo de diálogo que proponen Colombia y Brasil, y en últimas para no intentar validar, respaldar los resultados electorales en Venezuela y evitar que ese país descienda absolutamente en una tiranía, creo que es triste que México esté abandonando ese rol de liderazgo que tiene que jugar. ¿Cuál es la situación que ustedes han documentado en estos días desde pues la jornada electoral, lo que se ha venido en términos de manifestaciones, detenciones, incluidas detenciones de periodistas? ¿Cuál es el panorama en Venezuela, Juan? Estamos documentando minuto a minuto lo que pasa en el país con fuentes en terreno y vamos a publicar la próxima semana un primer informe sobre las violaciones de derechos humanos que estamos documentando. Tenemos al momento reportes creíbles de 23 manifestantes o transeúntes que han sido asesinados en el contexto de las protestas. La responsabilidad, como vamos a demostrar la próxima semana, recae en muchos casos en la Guardia Nacional Bolivariana, esta fuerza de seguridad de Maduro, y también en colectivos. Los colectivos son unas agrupaciones que responden a Maduro, de civiles que andan armados y que han disparado armas de fuego letales en contra de los manifestantes. Además, hemos documentado que hay casos de detenciones arbitrarias masivas, que los manifestantes detenidos están incomunicados en las cárceles, que se ha detenido a menores de edad a mansalva y que en muchos casos se están utilizando imputaciones completamente abusivas, como imputaciones de terrorismo en contra de manifestantes pacíficos que lo único que están haciendo, lejos de ejercer el terrorismo, es pedir que se respete su voto y que haya democracia en su país. ¿Qué horizonte ve Human Rights Watch para una salida a la conflictividad postelectoral en Venezuela? El desafío, digamos, la situación es tremendamente difícil y por eso creemos que los esfuerzos que están haciendo Brasil, Colombia y lamentablemente en menor medida México son importantes. También creemos que la Unión Europea, que los Estados Unidos tienen un rol importante que cumplir. Nosotros en la carta valoramos las ideas que han mencionado estos tres países sobre que haya un diálogo, sobre que haya un esfuerzo por avanzar propuestas de justicia transicional, y además creemos que hay que utilizar otros mecanismos, hay que utilizar sanciones dirigidas específicamente a los miembros de las fuerzas de seguridad que son responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos. Hay que intentar hablar con Cuba. Cuba aquí tiene un rol crucial y hay que hablar con Cuba y ver cómo hacemos para que Cuba deje de ser parte del problema enorme que estamos viendo hoy en Venezuela
Creo que eso es importante y hay que incentivar también a las petroleras que operan en el país para que de ninguna manera se pongan del lado de Maduro, sino por el contrario, que promuevan el respeto a los resultados electorales y en últimas una transición a la democracia en Venezuela. Tienen que entender estos actores que eso también está en su mayor interés y para eso hay que crear incentivos para que lo entiendan. ¿Qué implicaría esto? Bueno, hay que explorar los mecanismos. Los Estados Unidos tiene unos mecanismos de licencias condicionadas de corto plazo, etcétera, para las petroleras que operan en el país. Hay que explorar cómo utilizar esas licencias para que las petroleras no se pongan, digamos, se pongan claramente con un compromiso de respaldar la democracia y la transición en el país. Hay que ver qué mensaje se le envía a Cuba y creo que en eso México puede cumplir un rol importante. Yo creo que aquí hay que ponerse creativos porque la gravedad de la crisis en Venezuela es enorme y las consecuencias que esta crisis tiene para el resto de la región son, digamos, devastadoras. Yo creo que Venezuela y Maduro en algún sentido son un ancla que no permite que la región prospere en materia de derechos humanos y que nos condena a tener esta dictadura tan grave reprimiendo constantemente los derechos humanos en el país. Pues Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, te agradezco tu presencia esta mañana en este espacio de noticias. Muchas gracias a ti por la invitación.